Vamos a comenzar con una breve síntesis acerca de lo que es el sistema cardiovascular, Buen cómo día está para compuesto y todos. asimismo, pues, explicar El un día poco de la hoy vamos a anatomía y abordar la fisiología temática del de los sistema órganos que lo cardiovascular componen. del Entonces, módulo vamos a comenzar biología un humana. poco con Vamos a hacer una la breve explicación explicación y de posterior a esto vamos qué a es el órgano ver principal, un que es el material de corazón, apoyo cómo a es su su función, que funcionamiento nos y va asimismo a, cómo podemos a entender ayudar un a poco más profundizar un poco sus la reacciones temática fisiológicas. fisiológicas. Y al Entonces, el final vamos corazón a ver está una formado noticia realmente por que nos va a dos indicar bombas separadas, también los nuevos avances de la tecnología con respecto que bombean la a esta sangre hacia temática. los pulmones Quien les y habla, el que docente David bombea Camilo de Enríquez los Pérez. órganos hacia el interior. Entonces, podemos entender que el sistema circulatorio o el sistema cardiovascular es ese impulso, es esa capacidad que tiene el cuerpo para impulsar el plasma sanguíneo a lo largo de todo el cuerpo, con la función de transportar oxígeno y nutrientes y asimismo también sustancias de desecho, entre otras funciones como el, la capacidad que tiene para el sistema inmunológico, que es el sistema de defensa que tiene pues todos los seres vivos, dependiendo pues de su evolución. Estamos hablando un poco más desde el sistema cardiovascular humano, pero pues todos los organismos tienen un sistema dependiendo pues del grado de complejidad que tenga su organismo. Entonces, como lo he mencionado, el corazón es como una bomba que impulsa la sangre a todas las partes del cuerpo. Y el corazón pues tiene su propio músculo, que se le denomina músculo cardíaco. El músculo cardíaco es un músculo de movimientos involuntarios que está controlado por el sistema parasimpático del sistema nervioso. Eso nos ayuda, eso nos da a entender que no necesitamos controlarlo directamente con un pensamiento o con un movimiento voluntario para que él cumpla su función. Desde el momento de la formación embrionaria hasta el momento de la muerte de un individuo, el corazón cumple su función de impulso de la sangre. En este caso, pues, los latidos cardíacos. Ahora bien, entonces, ¿dónde está localizado? El corazón se localiza en la parte central o el mediastino en la parte interior del tórax, por encima de lo que se denomina el diafragma. Entonces, a esta parte se le denomina el mediastino, formado por un músculo por cuatro cavidades. Entonces empezamos desde afuera hacia adentro. Entonces reconocemos esta parte de afuera que es el pericardio, que impide que el corazón se desplace de su posición del mediastino. Siempre tiene que quedar en la misma posición y permite libertad para que el corazón pueda contraerse. Consta de dos partes, que es la parte del pericardio fibroso y el seroso. Esta es la capa que la recubre, pero ahora vamos a ver un poco más las capas más internas. Entonces, las capas del corazón, entonces tenemos la capa externa denominada epicardio, que corresponde a una capa visceral, una capa intermedia, miocardio, que nos ayuda a recubrir o formar el músculo cardíaco. Ahora sí, ¿qué cavidades tiene el corazón? Entonces, tenemos que el corazón está conformado por unas aurículas y unos ventrículos. Tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Por ahí es donde pasa la sangre oxigenada y la sangre sin oxigenar, dependiendo pues del movimiento y de cómo se hace ese intercambio gaseoso a partir de los impulsos nerviosos que envía el sistema circulatorio. Entonces ahí tenemos la forma en cómo este músculo cardíaco genera la compresión y la expansión a partir de los diferentes movimientos. Tenemos acá las cuatro válvulas que son denominadas la tricúspide, pulmonar, mitral y aórtica. Este es un corte del corazón y cómo estas válvulas permiten el paso del plasma sanguíneo o de la sangre por el interior, dependiendo de cada movimiento. Entonces acá las tenemos sus diferentes posiciones. La válvula aórtica, en el centro la válvula pulmonar, la arteria
circunfleja y el seno coronario. Asimismo, también la válvula tricúspide y la válvula mitral. Entonces acá tenemos el flujo sanguíneo de la sangre que ingresa y la sangre que sale. Entonces tenemos que las capacidades electrofisiológicas del corazón encontramos la excitabilidad, el automatismo, la conductividad y la refractariedad. Entonces la excitabilidad es la capacidad que tienen todas las células cardíacas de responder ante estímulos alterando la relación intracelular de las cargas eléctricas. El automatismo es la capacidad que posee una célula de generar un potencial de acción por sí sola. En este caso es el movimiento de por sí que tiene el corazón. La conductividad es la capacidad que tienen estas células miocárdicas para conducir el estímulo proveniente de las células automáticas, las estructuras vecinas. Y la refractariedad son las células que necesitan un tiempo para recuperar su excitabilidad. Entonces, ¿cómo se mueve el corazón? Por medio de impulsos eléctricos con el fin de conducir el estímulo más rápido por el corazón. Entonces, se genera un estímulo y se genera una respuesta. De esa forma existe el latido. El latido es una respuesta a esa carga eléctrica que le llega directamente al corazón. Por eso se contrae y se expande, se contrae y se expande. Y es como si estuviésemos generando un impulso o apagando y prendiendo un bombillo. ¿Cómo está organizado entonces todo el sistema cardiovascular? Entonces, acabamos de hablar un poco del corazón, también consta por todos los conductos que se denominan vasos sanguíneos, denominados las arterias, los vasos capilares y las venas. Las arterias son las que conducen la sangre que tiene oxígeno. Los capilares son esos conductos un poco más pequeñitos que se encuentran, mm, digamos, en la periferia del cuerpo y generan intercambio gaseoso, o sea, recogen y dan la sangre a las células en los procesos, en los espacios intersticiales de las células. Y asimismo las venas recogen la sangre que ya no tiene oxígeno para volverla a llevar a los pulmones. Entonces es todo un ciclo que está apoyado por esos vasos sanguíneos. Las funciones, como les decía anteriormente, transportan la sangre y hacen intercambio de sustancias. Transporta la sangre con oxígeno y con nutrientes, o sin oxígeno, en este caso con dióxido de carbono. Tenemos una organización, tenemos la organización circulación sistémica, que es toda la periferia que lleva el oxígeno a todo el cuerpo, o la sangre a todo el cuerpo, y la circulación pulmonar, la que entra a los pulmones para que tenga la capacidad de hacer el intercambio gaseoso. Entonces la circulación sistémica lleva la sangre oxigenada o la arterial del corazón hasta los tejidos. Acá vemos pues el ejemplo de las partes rojas. Y la sangre es impulsada por el ventrículo izquierdo, como les explicaba anteriormente, y regresa a la aurícula derecha por las venas cavas. La circulación pulmonar lleva la sangre desoxigenada a los pulmones. Entra la sangre, es bombeada por el ventrículo, pasa por los pulmones y regresa ya oxigenada para salir por la aurícula izquierda por las venas pulmonares. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo ingresa la sangre sin oxígeno, se carga y vuelve y sale. Si no existiera este motorcito que es el corazón, pues no habría cómo la sangre llegara a todas las partes del cuerpo. Como les mencionaba anteriormente, tenemos la anatomía del corazón distribuida en las válvulas cardíacas, mitral, tricúspide, aórtica y pulmonar. La estructura anteriormente vista son las capas del corazón, que es el endocardio, miocardio
epicardio y pericardio. De esta forma, el corazón puede generar su propio movimiento gracias a todas estas estructuras musculares. Y como les decía anteriormente, el corazón funciona gracias a ese potencial eléctrico que tiene. Tiene un potencial de reposo y un potencial de acción. Entonces, de esa forma se generan los latidos. Y acá lo vemos un poco cómo se genera ese potencial a partir de de esas conexiones eléctricas que llegan directamente para generar ese movimiento. Con esta gráfica entonces cerramos para entender cómo funcionaría, por ejemplo, un marcapasos o cuando se instala un marcapasos cuando existe una alteración de esos movimientos. Entonces se necesita la instalación de un artefacto que genere ese impulso para que el corazón siga funcionando, porque de lo contrario entonces se generaría un déficit de la circulación y no llegaría el oxígeno a todas las células del cuerpo, afectando principalmente el sistema nervioso o el encéfalo y los otros órganos que circundan pues esta parte sistémica. Entonces con esto cerramos un poco la explicación del sistema nervioso y a continuación los voy a dejar con un video que nos va a ayudar a profundizar la temática. El cuerpo humano es una máquina perfecta. Una máquina perfecta. Para que funcione, cada parte es fundamental. Órganos y tejidos sincronizan sus movimientos a la perfección. El aparato cardiovascular es una de estas redes. Complejas e indispensables. Millones y millones de células llevan y traen la sangre. Una sustancia vital. Un viaje que empieza y termina en el corazón. Una estructura fascinante. Sistemas. El cuerpo humano. Cardiovascular. Cada vez que caminamos, corremos, comemos, respiramos o nos movemos, el corazón entra en acción. Cada latido es señal de que estamos vivos, pero no late porque sí. El aparato cardiovascular es un sistema tan complejo como fascinante. Cumple una misión fundamental: transportar por todo el cuerpo las sustancias que necesitamos para vivir. El corazón trabaja como el motor del cuerpo. Con su tic-tac constante permite el bombeo y la distribución de la sangre que viaja por todo el organismo. Si lo pudiéramos mirar de cerca, veríamos que está conformado por 3 capas: el pericardio, el miocardio y el endocardio. El pericardio es la membrana que envuelve al corazón para protegerlo. Es una especie de bolsa formada por 2 delgadas capas de células. El miocardio es el tejido muscular. Está compuesto por una serie de células en forma de fibras. Gracias al miocardio, el corazón puede latir y bombear la sangre. Por último, el endocardio es la membrana que cubre y protege su interior. Este órgano, que asociamos con el amor, en realidad es un músculo. Un órgano muscular. El corazón es un músculo elástico, pero no plástico, pero no plástico. El corazón es un músculo elástico.
vez de levantar pesas, trabaja como el motor del cuerpo. Resulta extraño saber que el corazón es un músculo, pero más raro aún es enterarse que es un órgano hueco. La doctora Graciela Reyes está realizando un estudio de ecocardiograma Doppler que nos permite ver el interior del corazón. En las imágenes vemos cómo bombea constantemente para expulsar y recibir la sangre que viaja por todo el cuerpo. El corazón está dividido en 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. Estas cámaras forman 2 circuitos paralelos para que la sangre circule por todo el cuerpo. La aurícula izquierda y el ventrículo derecho forman el circuito menor, que lleva la sangre a los pulmones para que la devuelvan oxigenada. Vamos a ver ahora sangre llegando desde las venas pulmonares a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda abre la compuerta, pasa al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo contrae y la envía a la aorta. ¿Qué pasa ahí? A través de la arteria aorta, la sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo y circula por todo el cuerpo, volviendo a ingresar al corazón por la aurícula derecha, conformando así el circuito mayor. Cada vez que el corazón expulsa la sangre hacia el cuerpo, se contrae. Y cuando la recibe, se relaja. Esos movimientos se llaman sístole y diástole. Y es lo que conocemos como latido. Para que se produzca cada latido, el corazón necesita de un impulso eléctrico. El encargado de producirlo es un sistema de células llamado nódulo sinusal, que se encuentra en la aurícula derecha. Ese impulso se transmite por una suerte de cables que se conectan a todas las cavidades, como si fuera un tendido de electricidad, para generar la contracción que bombea la sangre. Y así, el recorrido vuelve a comenzar, cuando recibe la sangre que los pulmones se encargaron de oxigenar. El corazón tiene electricidad gracias al nódulo sinusal. Los latidos del corazón son fibras en contracción. 5 litros de sangre se bombean en un solo minuto. Menea, menea, bombea, bombea, porque así 1000 latidos y tu cuerpo se menea. La sangre se distribuye por todo nuestro cuerpo, desde y hacia el corazón. Para entender mejor el funcionamiento de este mecanismo, necesitamos saber cómo es esta sustancia y por qué es tan importante para nuestro organismo. Más llamativo que saber que el corazón es un órgano hueco es enterarse que la sangre es un tejido líquido. La sangre corre por todo el cuerpo, traslada células y nutrientes que nos permiten vivir. Se la considera un tejido porque contiene una serie de células que cumplen funciones muy específicas. Como si fuera el combustible de un auto, la sangre recorre nuestro interior para darle al cuerpo todo lo que necesita. El 55% de la sangre está compuesto por el plasma, que es lo que le da la forma líquida. Allí se distribuyen proteínas, nutrientes y sustancias de desecho recogidas de las células. Y el otro 45% está integrado por esas células que hacen que la sangre sea considerada un tejido.
los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno y recogen el dióxido de carbono, que es generado en las distintas células, y lo llevan de vuelta a los pulmones, donde se lo elimina. Los glóbulos blancos, en cambio, son las células encargadas de la respuesta inmunitaria del organismo. Es decir, son los que destruyen los agentes infecciosos y las células infectadas. Y por último, las plaquetas, que intervienen en la coagulación de la sangre. Cuando se rompe un vaso sanguíneo, rodean la herida para disminuir el tamaño y así, junto con otros factores de coagulación, evitan el sangrado. No todos tenemos la misma cantidad de sangre. Depende de nuestra edad, sexo y peso. Un adulto promedio posee entre 4 y 6 litros aproximadamente, mientras que un niño tiene entre 3 y 4. En cualquier caso, representa solo una pequeña parte de nuestro peso corporal. A tu sangre va a transportar el sistema cardiovascular. La va llevando de aquí para allá el sistema cardiovascular. Los sistemas de circulación hacen funcionar ese motor. Si la sangre busca oxigenarse, debe trasladarse hasta el pulmón. Con la circulación pulmonar, el dióxido de carbono se va a eliminar. La sangre fluye con mucho vigor en la llamada circulación mayor. Por arterias capilares, por las venas principales, del corazón al cuerpo, a los tejidos socorriendo. Los nutrientes se transportan, las toxinas se eliminan. Cada célula en tu cuerpo respira, respira. La sangre es fundamental para oxigenar y cuidar todo el sistema. Para que la sangre pueda transportarse por todo el cuerpo y así oxigenar y cuidar el sistema, hace falta una serie de caminos. Las vías sanguíneas son las responsables de trasladar la sangre. Imaginemos que funciona como un sistema de rutas que se ocupa de llevar y traer información y alimentos, y también recolectar desechos. Las arterias son como autopistas, donde circula la mayor cantidad de sangre. Las venas, vasos y capilares son como avenidas, calles y pasajes que se ocupan de llevar el resto. Cuando sale del corazón para ir hacia todo el organismo, la sangre circula por la arteria aorta, la más grande del cuerpo. Esta arteria se ramifica y disminuye su tamaño hasta que se convierte en pequeñas arteriolas. Y así la sangre llega finalmente a los capilares. A pesar de ser diminutos, estos capilares cumplen una función importantísima. En el circuito mayor realizan el intercambio de sustancias entre la sangre y las células del cuerpo. Así la sangre aporta oxígeno y nutrientes para que las células sigan vivas y recoge sustancias metabólicas y dióxido de carbono. Esa sangre con residuos corre ahora por las vénulas, que después se transforman en venas y son las vías de mayor tamaño que se pueden apreciar en la piel. En el otro circuito, es decir, dentro de los pulmones, la sangre elimina el dióxido de carbono e incorpora el oxígeno. Este proceso se llama hematosis. Después de atravesar los capilares, corre por las pequeñas vénulas y luego por las venas.
Las venas conducen la sangre nuevamente hacia el corazón. Y así, todo el proceso vuelve a comenzar una y otra vez. El aparato cardiovascular funciona como un sistema de vías y carreteras. A veces, en las diferentes calles y avenidas del cuerpo, se producen embotellamientos y accidentes. Tenemos que estar atentos para evitar que se produzcan. El colesterol es el gran responsable de estos accidentes. Es una sustancia grasa natural que se encuentra en todas las células del organismo. Desde que somos chicos, comienza a depositarse en las arterias. Alimentos como carnes, fiambres, frituras, golosinas, salamines, choripanes, hamburguesas y salchichas contribuyen al aumento del colesterol. A medida que el colesterol va obstruyendo las arterias, a la sangre se le complica transitar. Cuando una arteria está taponada por completo, la sangre no logra llegar a destino con el oxígeno y los nutrientes. A este accidente lo llamamos infarto. Si la arteria dañada es una de las que irriga el corazón, se llama infarto de miocardio. Si irriga el riñón, será entonces un infarto renal. Si en cambio es una de las que va al cerebro, se llama accidente cerebrovascular o ACV. Las enfermedades del corazón constituyen la primera causa de muerte en el mundo. Tabaquismo, obesidad, sedentarismo, estrés, diabetes, colesterol alto e hipertensión arterial aumentan las posibilidades de infartos o accidentes cardiovasculares. La mejor manera que tenemos de cuidarnos es estar atentos a los factores de riesgo. Ya sabemos cómo funcionan las vías y las carreteras del aparato cardiovascular, pero existe un momento en el que la sangre circula de forma diferente. Mariela está embarazada de 4 meses. La doctora Paula Manso le está realizando un ecocardiograma para chequear el corazón de su bebé. Este es un bebito chiquito de 16, 17 semanas de gestación, así que vamos a ver el corazoncito. Esto que estamos viendo acá es como si fuese todo el tórax del bebé, todo esto, y esta estructura que van a ver acá en movimiento es el corazoncito de este bebito pequeñito, ¿sí? Fíjense, acá se logra ver las 4 cavidades cardíacas. Durante el embarazo, el feto todavía no respira ni come. Sin embargo, recibe oxígeno y nutrientes. Su mamá se encarga de proveerle todo lo que necesita a través de la placenta, un órgano que se forma a partir de las mismas células con las que se crea el embrión. La placenta protege al feto y se encarga de que no le falte nada. El cordón umbilical es el encargado de conectar a la placenta con el bebé. Ese cordón cuenta con 2 arterias y una vena, por donde se lleva a cabo la circulación. Así, el oxígeno y los nutrientes llegan al embrión. Este proceso se llama circulación fetal. Recién durante el parto, cuando el bebé empieza a respirar y se corta el cordón umbilical, comienza el ciclo circulatorio que va a mantener el resto de su vida.
Desde que nacemos, el sistema cardiovascular es el encargado de llevar los nutrientes y el oxígeno por todas las células del cuerpo a través de las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Este camino empieza y termina en la gran estrella del sistema, el corazón. El corazón es un músculo elástico, pero no plástico, pero no plástico. El corazón es un músculo elástico, pero no plástico, pero no plástico. A tu sangre va a transportar el sistema cardiovascular. La va llevando de aquí para allá el sistema cardiovascular. Los sistemas de circulación hacen funcionar ese motor. Si la sangre busca oxigenarse, debe trasladarse hasta el pulmón. Con la circulación pulmonar, el dióxido de carbono se va a eliminar. La sangre fluye con mucho vigor en la llamada circulación mayor. Por arteria capilar y por las venas principales del corazón al cuerpo, a los tejidos socorriendo. Los nutrientes se transportan, las toxinas se eliminan. Cada célula en tu cuerpo respira, respira, respira. El corazón es un músculo elástico, pero no plástico, pero no plástico. El corazón es un músculo elástico, pero no plástico, pero no plástico. El corazón tiene electricidad gracias al nódulo sinusal. Los latidos del corazón son fibras en contracción. 5 litros de sangre se bombean en un solo minuto. Menea, menea, bombea, bombea, porque así 1000 latidos y tu cuerpo se menea. Respira, respira, respira. Bombea, bombea, bombea. Bueno, entonces vamos a complementar un poco la información o la temática vista anteriormente. Quiero mostrarles esta página de la CNN, donde nos va a mostrar una noticia que dice que niña recibe el corazón de un niño de 4 años, el primer trasplante de este tipo en Ucrania. Entonces acá nos dice que, por ejemplo, en medio de la furiosa guerra y la constante amenaza de los misiles rusos, recordemos que pues está en este momento pues todavía se libra las guerras y los conflictos bélicos. A pesar de esto, se realizó con éxito el trasplante de corazón de una niña de 6 años. Y pues las autoridades anunciaron esta noticia en el Instituto de Corazón del Ministerio de Salud de Ucrania. Esta operación pues nos indica que llevó más o menos 3 horas y se entregó a la niña el corazón de un niño de 4 años a quien los médicos habían declarado muerte cerebral tras sufrir un aneurisma. Recordemos que los trasplantes de algunos de los órganos tienen que ser recién el paciente ha fallecido para que pueda todavía tener una vida útil sobre otro cuerpo, en este caso pues del trasplante. Entonces aquí nos afirma que no había tenido mucho tiempo de que se había declarado de esta muerte cerebral del paciente. Era la primera vez que se realizaba este trasplante en Ucrania en niños tan pequeños. Ahí aclara que los trasplantes pues ya llevan mucho tiempo, pero en este caso en niños tan pequeños pues es la primera vez. La operación también fue única en el sentido de que tanto el donante como el receptor eran niños muy pequeños y el trasplante requirió más esfuerzo por parte de los médicos. También el trasplante dice que fue realizado por un grupo de médicos con un tratamiento mínimamente invasivo. Y la operación transcurrió sin problemas. La niña fue extubada 2 horas después de la operación. Acá pues nos muestra la imagen de cómo se desarrolló pues con varias personas, varios profesionales realizando esta maniobra.
Y la operación pues dice que salió bien y el nuevo corazón está latiendo en el pecho de la niña correctamente. Eh, es sumamente, dice que afirman que es sumamente conmovedor que la madre del niño falleció viniera a escuchar los latidos del el corazón de su hijo en otro pecho. Entonces es algo un poco más emotivo, donde pues nos muestran hasta dónde puede llegar los avances científicos en este desarrollo para salvar vidas. Otros tres órganos del niño, dos riñones y un hígado, fueron trasplantados a otros dos niños en el mismo hospital. Perdón, en otros hospitales. Los dos riñones fueron trasplantados a un niño de 12 años de la parte ocupada de la región de Gerson, que había esperado el trasplante durante más de 3 años y vivía en otra ciudad. Y también se trasplantó un hígado a un niño de 15 años de otra región. Entonces, pues dice que pues muchas gracias a los padres del angelito quienes hicieron un acto sumamente noble en este momento tan difícil de la familia. Dice que el angelito descanse en paz y una pronta recuperación a los pacientes que tuvieron otra oportunidad de una vida plena. Entonces acá hablan de la cirugía cardíaca durante la guerra. En lo que va del año se realizaron 23 trasplantes de corazón en medio de esta guerra. Si una operación ya está en marcha y los sistemas antiaéreos están activados, la operación no se puede interrumpir y continuará incluso si hay un ataque en la ciudad, dijo el instituto a la CNN. Entonces, pues acá lo que hacen es dar a entender que a pesar de que existe un conflicto armado, una guerra, pues se pueden seguir adelantando todos estos protocolos y todos estos procedimientos quirúrgicos para salvar en este caso las vidas de los pacientes, en este caso pues los niños que estaban necesitando de este trasplante. Bueno, llegamos a la parte final de la clase del día de hoy. Espero que es que les haya interesado un poco más el tema de la salud cardíaca, del sistema cardiovascular, el entendimiento y indaguemos un poco más acerca pues, de los tópicos planteados porque generan pues, necesidad de aprendizaje, sobre todo cuando pues, es un tema de salud donde se debe tener en cuenta varios aspectos para que ninguna afectación se tenga en el cuerpo. Acá en este momento les dejo los créditos, las referencias y los enlaces de las diapositivas, el video y la noticia que abordamos el día de hoy. Espero pues les sirva un poco de apoyo y nos vemos en otro video. Muchísimas gracias y quien les habló, el docente David Camilo Enríquez Pérez.